¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de un tema que iniciamos hace unos domingos atrás, titulado 10 lecciones de vida, que yo sé que será para nuestro crecimiento. Porque lo que les comentaba en la introducción es que la visión para nuestra vida es como un muro de contención que nos protege de las amenazas que hay en el mundo, tanto externa como interna. Nuestra vida puede tener un pensamiento objetivo de cada uno de los propósitos y proyectos que podemos nosotros asumir gracias a una visión clara que nosotros tenemos de parte de Dios para nuestro corazón. La visión es como un muro de contención y no para aislarnos, que nos quede claro. La fe cristiana no aísla el corazón, es todo lo contrario, porque el Señor envía a sus discípulos a predicarle al mundo. Muchas personas no se involucran en la iglesia porque entienden que esto va a limitar la interacción, el espacio, el desarrollo de sus vidas. Y lejos de limitarnos, lo que Dios hace es potenciar la capacidad que hay en nosotros. Cuando Jesús conoció a los hijos del trueno, le llamaban los Boanerges, que me refiero a Santiago y a Juan. Ellos eran pescadores, junto a una familia amiga de Pedro y de Andrés. Estos cuatro pues eran conocidos, eran amigos, pescaban en el mar de Galilea y su empresa precisamente se dedicaba a la pesca. Cuando Jesús conoció a estos cuatro, los llevó más allá de lo que su mente podía proyectar para sus vidas. Ellos tenían planes de desarrollo, quizás querían tener más barcas, vender más peces, tener mejores pescas, pero el Señor los llevó a ser hombres y mujeres de influencia que llegaron a un nivel que ellos nunca se imaginaron. Imagínense que los pescadores en la época en la cual me refiero, hace unos 2000 años, no eran personas letradas, no eran personas que recibían ningún tipo de instrucción. Eran personas marginadas en la sociedad, porque la pesca era una de las funciones que ocupaban aquellas personas que quizás no le quedaba de otra. Al igual que pastorear las ovejas, por ejemplo. Y fíjate cómo Dios, a un grupo de hombres totalmente pecadores, perdidos en el mundo, llenos de problemas y de deudas, los rescata y los lleva a un nivel en el cual, cuando estaban delante de las autoridades de la época, todo el mundo tenía que escuchar la palabra que ellos comunicaban. Eran respetados y admirados en la sociedad, no aceptados, respetados, a tal punto de que se volvieron un objetivo del imperio. Por eso los perseguían, porque la influencia y la capacidad que el Señor le había dado era más especial que la de cualquier estadista famoso en la época. A tal punto de que en una ocasión al apóstol Pedro le invitan a quedarse callado en el Sanedrín, delante de 70 hombres sumamente peligrosos que llevaron precisamente a la cruz del Calvario a nuestro Señor. Delante de ese mismo Sanedrín estuvo el apóstol Pedro, y cuando le dijeron, deja de predicar ese mensaje, usted sabe que él les respondió, no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. En pocas palabras, le dijo, no voy a dejar de predicar, ustedes harán lo que tengan que hacer. Y Gamaliel, un sabio de la época, tuvo que intervenir y decir, miren, no se metan con ese hombre. Hay un espíritu de poder muy grande en él. Si eso es de Dios, permanecerá. Y si no, se desvanecerá en el tiempo. Pero fíjese cómo ellos provocaban, concitaban y animaban a las personas en sus días. ¿Por qué? Porque fueron instruidos por el Señor y preparados para ese momento que les tocó vivir. Y yo quiero que tú y yo entendamos algo importante. Tú y yo nacimos en un tiempo clave y fuimos seleccionados por Dios para un momento
importante en la historia. Y no podemos darnos el lujo de menospreciar el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Si Dios hizo cosas tan poderosas a través de un sencillo pescador, de un pastor de ovejas como lo fue David, ¿qué no podrá hacer contigo, que te ha dado tanta oportunidad y capacidad de ser influencia? Lo que pasa es que muchas veces olvidamos el llamado primario que tenemos en nuestra vida. Algunos entienden que su propósito en la vida es ser un empresario o ser un gran doctor, un gran científico o destacarse en el área en la cual te encuentras. Otras personas piensan que es desarrollar una familia. Otras personas piensan que es cumplir un ministerio de fe aquí en la tierra. Nuestro propósito de vida va más allá de toda labor que tú y yo podamos desempeñar. Por eso necesitamos una visión clara, porque aún estemos ocupando nuestra vocación y sintamos pasión por lo que estamos haciendo, el llamado de Dios es más directo de lo que nosotros pensamos. El propósito de Dios para nuestra vida es que le podamos conocer a Él. Porque cuando le conocemos a Él, descubrimos lo que Él tiene planeado para nosotros. Por eso cuando cada uno de estos hombres y mujeres conocieron al Señor, sus vidas cambiaron por completo, porque el Señor les mostró el propósito que tenía para sus vidas. Y fíjate que Dios no le dijo a Pedro, dejarás de pescar, porque Dios usó lo que Pedro sabía hacer. Le dijo, ahora te haré un pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dios no dejó que el apóstol Pablo echara por la borda toda la capacidad que había recibido, sino que utilizó su capacidad para que fuera influyente, a tal punto de que no solamente tuvo revelación del tercer cielo, no solamente fue instruido a los pies de Gamaliel, que ya se los mencioné, no solamente recibió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo directamente en Arabia, en un tiempo en el cual él se retiró con el Señor por unos 3 años y fue receptivo su corazón y el Señor habló directamente todo lo que él tenía que predicar. Por eso lo que leímos hace un momento de la mesa del Señor, él dice, yo no recibí esto de más nadie que no haya sido del mismo Señor. Porque Dios habló con él. Dios se reveló a él. Y fíjate que Dios utilizó toda esa capacidad para llevarlo a cumplir un propósito especial en su vida. ¿Cómo nosotros podemos afianzar ese propósito? Estas 10 lecciones nos hablan de pasos que Dios logra en nuestra vida para ayudarnos a avanzar en nuestro propósito. Un propósito que debemos ocupar y del cual nos debemos enamorar. Hay personas que no han podido construir sus sueños, que han tenido situaciones adversas que han hecho caer sus propósitos, personas que han perdido el ánimo y ya no tienen deseo de conquistar nada, que no han podido cumplir ni una sola meta que se han trazado en la vida, otros muy pocas metas. Y a pesar de cualquier frustración, Dios quiere recordarte en este día que tú tienes herramientas para lograr cualquier propósito que establezcas en tu corazón. Y yo no estoy dando un mensaje motivador. Te estoy hablando del ejemplo de vida de un hombre llamado Nehemías, que era copero del rey Artajerjes. Hace mucho tiempo. Él era un hebreo que estaba en tierra extraña, en tierra extranjera, producto de la invasión asiria, que luego fue conquistado por Babilonia y llevaron a mucho pueblo de Israel fuera de su tierra, en un exilio que drenó su espiritualidad y afectó sus corazones dramáticamente, además de que dejó la ciudad destruida. Cuando pasa el tiempo, Israel comienza a recuperarse de esa destrucción. Y los líderes entienden que para poder completar una reestructuración de la nación, necesitaban una capital, necesitaban un templo, necesitaban un orden y necesitaban un muro que lo protegiera
de las amenazas externas que pudieran suscitarse en la época. Nehemías tuvo la responsabilidad de reconstruir el muro, un muro que se levantó como una puerta de acceso para los propósitos de Dios, como un punto de control para las amenazas del enemigo y como una oportunidad de gracia de ver en sus vidas nuevamente el poder de Dios manifestarse. Y tú y yo tenemos esa misma oportunidad, porque así como este muro representa todo esto para Israel en esa época, la enseñanza que nos da Dios en esta historia representa 10 lecciones de vida práctica para nuestro desarrollo. Ya nosotros tratamos 5 lecciones. Hablamos de la salvación, nosotros hablamos del evangelismo, nosotros hablamos de la pasada manera de vivir y cómo las obras antiguas pueden estar afectando lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hablamos de las pruebas que sufrimos y hablamos de qué debemos hacer con los desechos de nuestra vida que suelen contaminar los propósitos de Dios y los buenos deseos que podemos tener en el corazón. Hoy yo quiero compartirles la sexta puerta que se construyó en este muro, porque este muro tenía puertas de acceso para que la vida del reino de Israel se pudiera desarrollar. Y la puerta de la cual le quiero hablar hoy está en el verso 15 de Nehemías, capítulo 3. Acompáñenme, por favor, al verso 15 de Nehemías, capítulo 3. Nehemías 3:15 nos habla de la puerta de la fuente, que la reparó una persona llamada Salum, hijo de Col José, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé cerca del jardín del rey y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descendían de la ciudad de David. Aquí nosotros vemos cómo cada zona fue reconstruida por una familia o por una persona o un equipo de ellos específicos que tenían una función clave, lo cual nos ha ido dando unas enseñanzas muy interesantes. Y hoy quiero hablarles acerca de la sexta puerta. Y nos tenemos que detener en esta porque hay mucho contenido valioso para nosotros. Es mi puerta favorita, que la podemos ver o titular como la puerta de la vida espiritual. Cuando yo te hablo de la vida espiritual, implica el entusiasmo, el orden familiar, el corazón, el trabajo y el servicio que Dios quiere que tú y yo desarrollemos en nuestra vida. A veces nosotros iniciamos proyectos que se quedan en el olvido. Comenzamos una obra dentro del hogar que no la podemos desarrollar. Tenemos intenciones en el corazón que nos cuesta materializarla. Y esto va desde el más joven hasta el más adulto en este lugar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un deseo, una aspiración en el corazón. Aún sea no hacer nada, para eso se necesita un deseo y decir, no voy a hacer nada. Así como el hecho de que tú te levantes cada día y luches por un proyecto, ese deseo de tu corazón es que tu proyecto crezca y dé los frutos que tú estás esperando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros sembramos un manzano y estamos esperando naranjas. Y el manzano nunca va a producir naranjas. Muchas veces nosotros estamos sembrando calabazas y estamos esperando la firmeza de un roble. Cuando las calabazas crecen y se reproducen en poco tiempo, pero son frágiles. Muchas veces nosotros queremos matrimonios firmes, empresas sólidas, ministerios saludables, pero no entendemos el mecanismo que se tiene que llevar a cabo para que cada institución, para que cada organismo funcione. Si tú hablas con un doctor, él te va a hablar del propósito que cada órgano tiene
en tu cuerpo. Cada órgano cumple una función, desde el más pequeño hasta el más extenso. Y si uno de esos órganos se compromete, inmediatamente todo el cuerpo se duele. Apenas hace falta que un dientito, una muelita en el recién nacido comience a presentarse dentro de su desarrollo, todo su cuerpo se altera. Se pone inquieto, inquieta, no quiere comer, cambia su sistema de alimentación, la forma en la que expulsa los alimentos es diferente. Se presentan diversos factores que nos hablan de que algo está sucediendo en ese organismo. Igualmente, en nuestra vida, nosotros necesitamos entender cómo debe funcionar nuestra espiritualidad para que todo en nuestra vida nos salga bien. Debemos entender cómo Dios nos diseñó y cómo Él trazó un propósito para que tú y yo veamos resultados. Pero no podemos tener falsas expectativas, que es lo que ha estado provocando mucho dolor en la gente, porque hay personas que tienen una expectativa divorciada de la realidad y esperan cosas que Dios no ha prometido, aunque usted no diga amén. Exigen cosas que Dios no ha dicho que va a suplir. Y esperan de los demás lo que solamente Dios nos puede dar. Y hasta que esto no esté claro en nuestro corazón, nosotros vamos a tener grandes dificultades. Dice Nehemías 3:15 que había un hombre llamado Salum que se dedicó a desarrollar la parte del muro que le correspondía, pero lo hizo con lujo de detalle. Fíjate que él no solamente levantó el muro, puso la puerta y el cerrojo para guardar la puerta y el acceso, sino que él reedificó el muro, techó las partes que necesitaban atención, levantó las puertas, instaló cerrojo y puso barras. Si tú haces una comparación con la obra que hizo Salum y el resto de los que trabajaron en el muro, él se destacó por tener detalles específicos en la reparación de este muro, porque en sus manos él tenía una responsabilidad que decidió asimilar con un detalle especial. Porque cuando tú y yo tenemos una conexión íntima con el Señor, no hacemos la cosa por hacerla, sino que la hacemos con la disposición de corazón que conviene. Ahora, ¿cómo se desarrolla la vida espiritual en nosotros? En este escenario que estamos trazando de Nehemías capítulo 3, es el mismo donde nuestro Señor Jesucristo un día se encuentra en la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 más importantes del pueblo de Israel en cada año. En el mes séptimo, a los 15 días del mismo, se celebraba una fiesta que duraba 7 días. En estos 7 días los hombres tenían que dejar sus labores y retirarse para congregarse en Jerusalén y presentar gratitud y alabanza al Señor por los años que el Señor en el desierto suplió sus necesidades. Un alto en el camino para traer a memoria la obra del Señor en sus corazones. Y ellos celebraban con mucho gozo esta fiesta. Y Jesús estuvo en una de ellas. Y en este escenario, en Juan capítulo 7, verso 37, le dice a todos los que estaban allí lo siguiente. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, y aquí él está citando Zacarías, palabras del profeta Zacarías. Él declara y dice, las palabras de Dios dijeron, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Porque en esta celebración los sacerdotes iban al estanque de Siloé, tomaban agua en frascos de oro, la llevaban al altar y tiraban el agua delante del Señor en
recordatorio a la roca que durante 40 años sostuvo al pueblo de Israel en el desierto y suplió sus necesidades. Esa roca era Cristo, porque ninguno de nosotros ha conocido en la historia una roca de la cual brote agua para una nación de más de 2 millones de personas y que sus necesidades fueran atendidas. Nosotros estamos en una nación donde en este mismo momento tenemos una necesidad de agua potable terrible. Y eso se está dando en muchas partes del mundo, producto del mal uso de los recursos naturales. Pero fíjate que aún nuestra nación, con todo el sistema hidráulico que posee de años, que se ha ido construyendo y perfeccionando, no tiene la capacidad de cubrir todas las necesidades de la nación. En una capital que creo que todavía no llega al número de personas que en el desierto el Señor sostuvo brotando agua de una roca. Tenían motivos más que suficientes entonces para celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí o no? Ellos tenían motivos porque, wow, el Señor hizo un milagro durante 40 años maravilloso. Imagínate que Israel durante 40 años veía más de 3 milagros al día. O sea, no producto de que como tú y yo tenemos una bomba que envía agua y a través de la gravedad la impulsa hacia nuestro grifo, que lo abrimos y lo cerramos cuando tenemos una necesidad. Ellos no tenían bombas hidráulicas. Ellos no tenían corriente en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Bueno, sí hay mucho calor y mucha sed. Y una roca que les acompañó durante 40 años nunca dejó de darles agua. Y suplir la necesidad de niños, niñas, abuelitos, adultos, animales que le acompañaban también, que iban por el desierto. Y no solamente una roca, una nube, segundo milagro, que de noche era una columna de fuego para alumbrarles si estaban viajando durante la noche o cuidarles de los depredadores del camino. Una nube, una columna de fuego que alumbraba más de 2 millones de personas durante 40 años en un desierto. Segundo milagro, día tras día. Tercer milagro, maná, alimento del cielo. Una hojuela que cada mañana cuando el pueblo despertaba tenía toda la tierra llena de la provisión que Dios le había dado. O sea, que no tenían que cultivar, no tenían que cazar, no tenían que trabajar, porque Dios les suplía el agua. Durante el día tenía una nube que los cubría del calor del sol, los rayos ultravioletas, y tenían una columna de fuego que les alumbraba la noche y un maná que los alimentaba. Cuarto milagro, la ropa nunca se le gastó. ¿Usted ha lavado una blusa 5 veces? Que se le va como la vida, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y dónde fue que compramos esto? Yo compro la ropa hoy día y ella empieza aquí y termina aquí, entonces yo la tengo que comprar lo más extensa posible. Y me dice a veces mi esposa, mira, te queda como ancha. Digo yo, no te apures. Ella se ajusta y no es que yo la pretendo llenar, es que ella se va a encoger. La calidad de los productos, muchas veces el tipo de la tela, no necesariamente tiene que ser mala. La forma en la que se lava. Son muchos factores. Pero usted se imagina que usted tenga un atuendo que durante 40 años no se encoja, no se anche, no se desgaste, sandalias que no se acaben. Y mire, ¿cuál tú tienes? La Nike. No, ellos tenían una mejor. No se le gastaba. ¿Y tú sabes qué le pasó al pueblo? Un día Josué está, y no nuestro Josué otro, está en una campaña de conquista
en la tierra prometida. Y llega un grupo llamado los Gabaonitas, que le dijeron a Josué, mira, necesitamos ayuda. Se nos acabó el agua. No tenemos qué comer. El pueblo está enfermo y se nos dañó la ropa. Le servimos al mismo Dios de ustedes. No venimos a hacer guerra, pero necesitamos su ayuda. Josué era un hombre sensible y dice, busquen agua, busquen alimento, busquen comida, busquen ropa y vistan a estas personas. Algo noble, ¿verdad que sí? Uno diría, wow, pero qué corazón. ¿Usted sabe qué pasó? Dios trajo juicio al pueblo. Dice Josué, ¿y qué pasó? Momento, va a la presencia de Dios, Señor, ¿y qué pasó? No hemos hecho nada malo. Dice Dios, no. Pregunta, ¿a usted se le gastó la ropa en el desierto? Responda usted. No. ¿A usted se le acabó el agua? No. ¿Se quedaron sin comida? No. ¿Se les dañaron las Nike? No. ¿Y entonces ellos le sirven al mismo Dios? Hermano, yo estoy orando al Señor, pero no sabemos si es al de los anillos. Hermano, yo estoy clamando. Ahí mismo usted lo detiene, espérese, vamos a clamar como conviene, póngase de rodillas. Vamos a sentarnos, hábleme, ¿qué está pasando? Porque tú no puedes aceptar que otro te diga, yo le sirvo a Dios, pero estoy en así o asado y tú. No, espérate. Aún estemos en el desierto de la prueba, ¿no te faltó agua? Dice el salmista, no he visto justo desamparado ni aún a su simiente mendigar pan. Tú puedes que no tengas la tarjeta llena para pasarla donde tú quieres, pero no te ha faltado el pan. ¿Sí o no? Porque Dios suple las necesidades. A veces no sabemos cómo vamos a llegar a mañana, pero Dios te dice, olvídate de mañana, vive hoy. Yo me ocupo de mañana. Recuerdo el testimonio de un siervo pastor que escuché recientemente en una nación hermana, bajo un régimen violento que ha privado al pueblo de su prosperidad y su crecimiento. En una nación donde habían 930 iglesias y durante más de 40 años hay 930 iglesias. Y donde alguien para servir a Dios como pastor no puede hacerlo hasta que no muera uno de esos 930 pastores. Porque no hay oportunidad de crecimiento. Las iglesias están controladas. Y una de esas familias pastorales, en un día de profunda hambre, el padre le dice a su esposa y a sus hijos, sentado a la mesa, no tenemos que comer, pero tenemos que dar gracias a Dios por los alimentos, porque Él ha dicho que no ha visto justo desamparado, ni aun su simiente mendigar pan. El testimonio lo recibimos de uno de sus hijos que estaba allí sentado, y dice él que él se rió como lo hizo Sarai. Orar por los platos vacíos. Pero no es que tú le estás dando una enseñanza a tu hijo, es que la despensa está vacía. Es que no hay dinero, es que no hay para comprar. Y su papá estaba orando por el alimento que ellos iban a comer. ¿Qué padre de aquí se atrevería a hacer eso con sus hijos? Eso es terrible, hermano. Usted y yo sabemos que estuviéramos en la calle, desesperados, viendo cómo vamos a resolver esa situación. Y luego de esa oración, dice este joven que fuera, escucha un choque, ¡pam! Y cuando toda la comunidad sale a ver qué había pasado, uno de los camiones
de abastecimiento de alimentos del gobierno que iba a uno de los hoteles de la zona había chocado y las autoridades dijeron, todos esos alimentos tómenlos para que no se pierdan. Llévenselo a su casa. Y la comida por la cual dieron gracias ya había sido provista por el Señor. Pero si ese pastor se hubiese ido a la calle y se hubiese comportado como un gabaonita, quizás hubiese logrado el dinero, pero hubiese tenido que vender su alma, su fe, su corazón, su propósito, su llamado, como muchos hoy día han hecho. Porque no han entendido que Jesús dijo muy claramente que el que tiene sed, que venga y beba. Que el que tenga hambre, que venga y le busque. Porque aquel que en él cree, de su interior, ¿de dónde? Brotaría agua viva. Ríos abundantes de agua viva. Que lo que tú y yo necesitamos no está afuera, está adentro. Y hasta que no entendamos el Evangelio, no vamos a ver el poder del Señor manifestarse en nuestra vida. Es que tú no me haces caso porque el problema está dentro de tu corazón. Esposo, esposa. Hasta que no cambie tu corazón, no cambiará tu relación. Hasta que no cambie tu corazón, no cambiará tu ambiente de trabajo. Porque José nunca estuvo en las manos de Potifar, ni sus sueños tampoco. Quien sostuvo los sueños de José en Egipto fue Dios, no fue el faraón, no fue Potifar. Amén. Quien sostiene tu vida es el Señor. Y mientras tú te sigas quejando, mientras tú sigas reclamando, mientras tú sigas buscando en el estanque de Siloé la provisión para venir a darle una ofrenda al Señor, el Señor no reconoce eso porque Él solamente reconoce lo que Él da. Jesús dice, no tienen que ir allá y traer el agua aquí. Es de su interior que tiene que fluir ese río de agua viva. Y yo soy el que doy esa agua, yo soy el que doy esa vida, yo soy el que comunico. Pero hay personas que todo lo cuestionan, pero no hacen nada. Porque inmediatamente la gente comenzó, este se cree el Mesías. De Galilea no puede salir nada bueno. Además de la ciudad de David, de Belén, debía venir el Mesías. Pero es que la gente no lo conocía porque Jesús nació en Belén y creció en esa ciudad de Galilea. Pero la gente decía, de este no puede venir esa palabra. ¿Quién se cree? Porque no lo conocían. ¿Puede brotar agua viva de un corazón seco? ¿Puede brotar gratitud de un corazón malagradecido? ¿Puede brotar sanidad de un corazón enfermo? Tú y yo sabemos que no. Porque el que ha sido perdonado, perdona. El que ha sido amado, ama. El que ha sido restaurado, restaura. Pero el que ha sido dañado y no ha venido a los pies del Señor, no puede dar nada bueno. Por eso el tema no está en la esposa, en el hijo. El tema no está en la casa. Tenemos que mudarnos. Aquí se tuvo que haber muerto alguien. Aquí hay espíritu chocarrero. Mire, hay cosas espirituales que no vamos a negar. Pero donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Dios nunca ha estado en un ring con el rey, el príncipe de las tinieblas. Nunca. La Biblia dice que Dios habla y a su orden las cosas suceden. Por lo tanto, si tú y yo queremos una vida espiritual que dé su fruto, tenemos que verificar la manera en la que estamos caminando. Y yo termino mostrándote algo muy importante. Recuerda que una persona cuya vida es espiritual comunica entusiasmo, hay orden familiar en su hogar, tiene un corazón enseñable, trabaja en equipo
y sirve. Son cinco aspectos que manifiestan nuestra salud emocional, espiritual, física e intelectual. Cuando nosotros estamos conectados con la fuente de vida que es Cristo, la obra básica que tú y yo debemos comunicar es entusiasmo, orden familiar, un corazón enseñable, trabajo en equipo y servicio. Y eso lo vemos en Nehemías capítulo 3. Si vamos viendo verso a verso, en el verso 20 vamos a ver que Baruch dice que trabajó y reparó el muro con entusiasmo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu había iniciado con Salum, el cual lleno del Espíritu marcó la diferencia. Y todo aquel que trabajó luego de Salum en la reconstrucción del muro, lo hizo de una manera diferente. Porque había un factor que estaba marcando la diferencia, que era la fe del corazón de Salum. Y por eso Baruch en el verso 20, pues repara con entusiasmo. Pero lo más hermoso que en el verso 22 y el verso 23, dice que en esa región vecina, subsiguiente a las reparaciones de Baruch y de Salum, estaba Benjamín y Jasub, que repararon el muro frente a su casa. Y también estaba Azarías y Maaseías, nieto de Ananías, que reparó la sección frente a su casa. ¿Y por qué el Espíritu de Dios nos permite ver estas reparaciones frente a la casa? Porque el orden familiar juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra vida. Tú no vas a tener un buen desarrollo profesional si no hay orden en casa. Por más que tú te esfuerces, vas a estar en el trabajo con la mente en la casa. O sabes que cuando llegues de la calle vas a tener un tema en la casa. Y lamentablemente hay muchas personas que son maravillosas en la calle y oscuridad en la casa. Que la esposa o el esposo dirá, pero ojalá tú me trates como a uno de tus clientes. Sí, todo es posible. No se preocupe, eso se resuelve. Tranquilo, le buscamos la vuelta y la esposa te dice, hay que hacer tal cosa. Se transforma uno. ¿Por qué razón? Porque en el corazón hay dolor, hay tristeza, hay amargura. Y Jesús dice, de ese corazón no puede fluir nada bueno. Lo que tú y yo necesitamos es una vida espiritual que pueda potenciar la vida del reino en nosotros. Por eso yo te pido que ahí donde estás cierres tus ojos. Y hoy podamos nosotros presentarnos delante de Dios. Y decirle, Señor, yo necesito esa vida espiritual que me permita ser la persona que tú quieres que yo sea. Para poder lidiar con mis temas en el hogar, en el trabajo, matrimonial, tú y yo necesitamos la vida que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Tú y yo necesitamos que de nuestro corazón broten esos ríos de agua que nos habla de la salvación y la vida nueva que hemos recibido en Cristo. De la única manera en la cual tú y yo podemos dar es cuando antes hemos recibido. Nadie puede dar lo que no tiene. Quizás tú has estado esperando respeto, afecto, consideración de tu esposo. Quizás los esposos aquí han estado esperando atención, cuidado de sus esposas. Quizás los padres han estado esperando respeto de sus hijos, admiración. Quizás has estado esperando en la iglesia resultados que por años no has podido ver. Quizás tienes tiempo orando por algún propósito que no has podido alcanzar. Yo quiero decirte algo importante de parte de Dios. A pesar de la ruina, a pesar de los escombros, a pesar del trabajo duro
y la oposición, Nehemías y el pueblo no dejaron de trabajar. Dice la Biblia que Nehemías se paró frente a los nobles y a todo el pueblo y le dijo: recuerden a Dios. Y es lo mismo que hoy yo te invito a hacer. Recuerda a Dios, reconoce a Dios, reconoce sus méritos. Él nunca ha fallado con una vida o una familia que se ha puesto en sus manos. Recuerda a Dios, porque Él le pondrá barra y cerrojo a tu vida para que el enemigo no siga afectando tu vida. Él le pondrá techo a tu vida para que los problemas de la vida no sigan agobiándote. Él te dará agua y alimento para que tu necesidad sea suplida. Y Él pondrá su espíritu como columna de fuego para cuidarte durante la noche y como nube para cuidarte durante el día. Te dará provisión para que no te falte el atuendo, pero Dios te recuerda que tu cuerpo es más importante que la ropa y que tu vida es más importante que el alimento. La lección que hoy debemos aprender es la lección de la humildad, de poder presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón nuevo, con un corazón diferente. Quizás durante mucho tiempo has estado expuesto al sol, al trabajo, a las pruebas, y eso te tiene agobiado, ha trastornado tu fe. Reconoce a Dios, reconoce sus méritos y deja que ese Padre bueno continúe la obra de salvación en tu vida. Si por algún motivo te habías enfriado, apartado, distraído, este es el momento de volver a la fuente, porque no te conté qué hizo Josué. Cuando Dios lo reprendió, Josué se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y el Señor restauró la prosperidad en el pueblo. Pero Dios no podía permitir que Josué pasara por alto las bendiciones que Él le había dado. ¿Tú tienes algo hoy? Dios lo ha puesto en tu mano. Y para que no se eche a perder la familia que Dios te dio, para que no se eche a perder el trabajo, el proyecto, la profesión que Dios te dio, tú tienes que volver a Él. Porque por un momento Josué pensó que era con sus fuerzas, su estrategia, que quizás se habían logrado mantener firme. Pero Dios les recordó que el agua era de las rocas, que el maná venía del cielo, que la nube estaba sobre ellos, que la ropa no era ordinaria. Todo lo que Dios le había dado era sobrenatural. En este día Dios te da una fe sobrenatural para que tú puedas ver las cosas como Él las ve. En este día Dios pasa colirio por tus ojos para que tú puedas ver a tu esposo como Dios lo ve. En este día Dios toma y venda las heridas de tu corazón para que entiendas que Él no viene a señalar nada en tu vida. En este día Él viene a restaurar y a bendecir tu vida. Tú estás aquí porque tú sabes que había algo de Dios para ti en este día. Y esa es la palabra que Dios te da. Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Y el Señor te dice, acércate a mí. Acércate a mí.
ven y bebe, para que de tu interior, de tu corazón, broten mis ríos de agua viva. Acércate a Dios, porque lo que tú necesitas no está afuera, está dentro de ti. El poder de Dios está en ti, en tu corazón, porque Él ha dicho que tú y yo somos morada de su Espíritu. ¿Dónde están los que hoy se acercan a Dios? Con todo tu corazón, ahí donde estás. Dile: Señor, hoy yo me acerco a ti. Hoy yo presento mi vida en tu altar. Hoy yo me rindo delante de ti y confieso que te necesito, Jesús. Necesito que tú hagas brotar de mi corazón esa obra nueva que solamente tú puedes hacer. Necesito tu agua viva. Necesito el maná que tú me puedes dar. Necesito la nube cubriéndome. Hoy yo me acerco a ti, Señor, porque tú eres la respuesta que mi vida necesita. Amén y amén. Mi corazón sediento está, solo un agua lo puede saciar. La de Cristo me llenará. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.